El encuentro divino, una mujer transformada que reveló al Mesías y cambió Samaria para siempre en el tercer año de Joacim, rey de Judá. La historia de una mujer marcada por el rechazo comenzaría a cambiar en el pozo de Jacob, en la calidez abrasante de una tarde en Samaria. En este lugar, donde las tensiones entre judíos y samaritanos eran palpables como el polvo levantado por sus pies, ella se aventuró en soledad. Con 5 matrimonios fallidos, el silencio del desierto le ofrecía refugio, alejada del juicio y la mirada crítica de las otras mujeres que acudían al manantial al amanecer o al atardecer, atraída por la calidez del sol, llegaría al pozo, ignorando que en ese momento se encontraría con un viajero, Jesús, un judío que, contra toda expectativa, le pidió de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?, preguntó, sorprendida. La conversación, provocada por un simple acto de humildad, comenzó a abrir las compuertas de la revelación. Jesús le ofrecía agua viva, una promesa que estaba más allá de la simple satisfacción de la sed física, conduciéndola a una relación restaurada con Dios, que trascendía los lugares de adoración. Con cada palabra de él, esta mujer, marcada por el fracaso, comenzaba a descubrir su verdadera identidad. Ve, llama a tu marido, le dijo Jesús. Con el corazón latiendo desbocado, ella confesó la verdad, sintiendo la vergüenza y la angustia al mismo tiempo. Bien has dicho, respondió él, revelando su conocimiento sobrenatural de su vida, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En este instante, un rayo de luz penetró su oscuridad. Fue vista, conocida, no por sus fracasos, sino por la gracia que emanaba de Jesús. Si aquel encuentro fue su punto de quiebre, la revelación de que él era el Mesías prometido fue el estallido de luz en su vida. Transformada, dejó su jarro en el pozo y corrió hacia su pueblo proclamando: «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo?». Las palabras, cargadas de incredulidad y esperanza, resonaron en su comunidad. El eco de su testimonio atrajo a muchos, a pesar de las dudas que enfrentaban. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Los habitantes de la ciudad, dudando pero atraídos por la luz de su historia, se dirigieron al pozo porque querían conocer a Jesús. En su interior, la mujer sentía la batalla entre el escepticismo y su fe recién encontrada. Sin embargo, el poder del testimonio era innegable. A pesar de la resistencia, su encuentro con el Salvador había sido transformador. ¿Podría un solo relato de desesperanza llevar a su comunidad a experimentar el amor y la redención? Tal vez, esa conversación en el pozo, aparentemente ordinaria, se convertiría en el catalizador de la fe para muchos. Con cada paso, la historia de esta mujer emocionalmente quebrantada se entrelazaba con la misión divina de Dios. El camino hacia su transformación personal apenas comenzaba, mientras las preguntas sobre el impacto del amor de Dios resonaban en su corazón y el de su comunidad, clamando al cielo por una respuesta. A medida que la mujer se acercaba a su pueblo, las voces de hombres y mujeres resonaban en el aire, un eco de la vida cotidiana de aquellos que vivían en la sombra de antiguas divisiones. Con cada paso, su corazón palpitaba no solo por el miedo al rechazo, sino por la expectativa de lo que el encuentro con Jesús podría significar para ellos. ¿Sería posible que la luz de la verdad que había encontrado pudiera afectar también sus vidas? El sol se ocultaba en el horizonte, arrojando tonos dorados sobre la aldea. La mujer entró en la plaza, su mirada fija en aquellos que habían conocido su historia. «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo?». Su voz,
cargada de fervor, siempre había sido silenciada por el miedo y la vergüenza, pero ahora se levantaba con la fuerza del espíritu. Al principio, los aldeanos se miraron entre sí, sus rostros llenos de desconfianza y duda. Pero pronto, algunos de ellos comenzaron a recordar los rumores que circulaban sobre un predicador samaritano, uno que sanaba a los enfermos y hablaba con autoridad. Algo en la mirada de la mujer hablaba de convicción, su transformación palpable. «Es posible», murmuró uno de los hombres, recordando su vida llena de secretos y amarga soledad. «Vamos a verlo», decidió otro, decidiendo seguirla en medio de la creciente curiosidad que danzaba en el aire. A medida que se acercaban al pozo, Jesús, todavía allí, los esperaba. Estaba rodeado por sus discípulos que, en sus corazones, todavía luchaban con las restricciones de su origen judío y los prejuicios de toda una vida. Pero la presencia del Maestro, llena de amor y compasión, comenzó a disolverse como el rocío bajo el sol naciente. «¿Este es el hombre que te habló?», preguntó uno de los samaritanos a la mujer. Ella asintió, su rostro iluminado con una fe renovada. Sus ojos se encontraban con los de Jesús, quien miraba a cada uno de ellos con una amorosa aceptación, como si conociera sus luchas más profundas. La multitud, en silencio reverencial, se acercó. Jesús, sintiendo la necesidad espiritual de la gente, comenzó a hablar. «Yo soy el agua viva», proclamó, mientras una brisa suave parecía envolverlo, llevando un mensaje de redención. «El que beba de esta agua jamás tendrá sed». A través de sus palabras, se derramaba sobre ellos una promesa de esperanza, incluso sus corazones endurecidos comenzaron a experimentar la fragancia del amor divino. Los hombres y mujeres de Samaria comenzaron a cuestionarse. ¿Quién era realmente este Jesús? Las historias de su vida comenzarían a desatar cadenas que llevaban mucho tiempo arrastrando. ¿Acaso el tiempo de su liberación y débil esperanza había llegado al fin? Mientras la multitud seguía escuchando a Jesús, la mujer no se separaba de su lado, comprendiendo que su testimonio había sido solo el inicio. Ella sabía que su pueblo enfrentaba una lucha más profunda, y que la libertad espiritual prometida por el Mesías se derramaba sobre sus vidas a través de la fusión de su fe. De repente, una pregunta reverberó en la mente de la mujer: ¿pero qué significa esto para nosotros, hoy? En ese instante, una revelación más grande que ella misma empezó a brotar en su interior. Las Escrituras prometían que todos los que invocaran su nombre serían salvos. ¿Qué había querido decir el profeta cuando había hablado de un tiempo futuro en que el verdadero adorador adoraría al Padre en espíritu y en verdad? ¿Estaría este momento siendo el cumplimiento de la profecía? Con estos pensamientos, un nuevo dilema surgió en su corazón y en la comunidad. Cuando el manto de los cielos parecía abrirse, les restaba a ellos, particularmente a esta mujer transformada, aceptar el compromiso que Jesús estaba a punto de revelar en medio de ellos con su poder soberano y divino. Un cambio inminente, tanto en sus corazones como en los destinos de muchos, estaba a punto de florecer. Mientras la multitud se agrupaba alrededor de Jesús, la atmósfera se cargaba de anticipación. Cada oído estaba atento a las palabras del Maestro, quien, con un tono sereno y firme, continuó: «Ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos». Su mirada, serena y al mismo tiempo penetrante, buscaba las almas de aquellos que ansiaban respuestas. Al escuchar esto, la mujer recordó las antiguas enseñanzas que había escuchado en su infancia, las historias que hablaban del pueblo elegido y de la promesa del retorno del Mesías. Siendo samaritana, había sentido siempre la amargura de estas divisiones. Sin embargo, aquel hombre, aquel judío que desafiaba las normas, había trascendido las diferencias que habían marcado su vida. Con valentía, ella se levantó en medio de la multitud. «Señor», exclamó, «sé que el Mesías ha de venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas». Su voz resonaba con la urgencia de una verdad anhelada, una esperanza que había estado enterrada en su corazón durante años. «Yo soy», respondió Jesús, «el que habla contigo». Las palabras de Jesús se enredaron en el corazón de cada oyente,
como un hilo divino que los unía en un propósito mayor. En un instante, el pueblo sintió que toda su tradición, sus esperanzas y sus inquietudes se hallaban frente a la manifestación de la verdad viviente. La mujer, asombrada y transformada, comprendió que el mensaje de Jesús no era solo para ella. Era un llamado divino a toda su comunidad, una invitación a cruzar las fronteras que los habían mantenido separados y desconectados de la gracia de Dios. Sin esperar la respuesta de la multitud, ella corrió de regreso a la aldea, sus pies apenas tocando el suelo. «Vengan a ver. Él es el Mesías», clamaba una y otra vez, su rostro irradiando el gozo de la revelación. Mientras tanto, Jesús se volvió hacia sus discípulos. ¿No dicen ustedes que aún faltan 4 meses para la cosecha?, les cuestionó. Yo les digo que levanten la vista y miren los campos, que ya están listos para la cosecha. La mirada de Jesús abarcaba no solo el paisaje que los rodeaba, sino también a los corazones que estaban a punto de ser cosechados para el reino de los cielos. Los discípulos, en su confusión, comenzaron a vislumbrar la magnitud de la misión que se desplegaba ante ellos. Cada labio que se movía, cada mirada ansiosa de la multitud que regresaba con la mujer, representaba una alma lista para recibir la libertad que solo él podía ofrecer. La mujer había sido la puerta a la transformación, y la obra divina del Maestro estaba solo comenzando. Cuando los aldeanos llegaron, veían a Jesús no como un extraño, sino como la respuesta a sus más profundas inquietudes y quebrantos. La noticia se esparció como pólvora. La transformación de una mujer había incendiado la fe de un pueblo. Creemos en él, proclamaron, no solo por lo que tú has dicho, sino porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es, verdaderamente, el Salvador del mundo. Así, el eco de la revelación de Jesús resonaba como un nuevo amanecer sobre Samaria. Este pueblo, arrastrado por divisiones y dolor, comenzaba a entender que el amor de Dios no conocía fronteras. En contra de toda expectativa, el plan soberano de Dios estaba tomando forma, resonando en la vida de cada hombre, mujer y niño que escuchaba. Los corazones estaban comenzando a florecer, y mientras el día avanzaba, la escena se tornaba más gloriosa. ¿Qué otros secretos y revelaciones revelaría Jesús en su misión? Las puertas de un nuevo paisaje espiritual se abrían, y en el pecho de la mujer transformada latía una pregunta que llenaría de asombro sus días por venir. ¿Cuál sería el siguiente paso en el propósito divino que se estaba llevando a cabo entre nosotros? Mientras la multitud se congregaba, corazones palpitaban con una mezcla de curiosidad y expectación. Jesús, como un faro en la oscuridad, irradiaba una luz que guiaba a cada alma perdida. Los aldeanos llegaban, sus miradas fijas en él, cada rostro marcado por la historia, la lucha y el anhelo de redención. La mujer samaritana, tras haber corrido con fervor al monte donde vivía su gente, ya había comenzado su misión de proclamación. Pero no era solo ella quien llevaba la antorcha del mensaje, cada aldeano que venía a Jesús era un testimonio viviente de la búsqueda de sentido en medio del vacío existencial. Hemos venido a escuchar nuestras verdades, a encontrar respuestas, decían entre murmullos, y la expectación crecía. Pero, ¿quién es este que sana y habla con autoridad?, se preguntaban entre ellos. La unificación del pueblo se sentía en el aire, y Jesús comprendía el poder que estaba liberándose entre aquellos que antes estaban divididos por la desconfianza y el resentimiento. «Es verdad lo que me han contado», murmuró uno de los hombres, él habla como quien tiene la voz de Dios. Un clima de creciente fe llenó el espacio cuando Jesús, imbuido de compasión, comenzó a enseñarles. «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba», dijo, «de su interior fluirán ríos de agua viva». Juan 7, 37-38. Estas palabras resonaban en los corazones de todos, avivando la sed por algo más profundo que lo que sus prácticas religiosas podían ofrecer. Mientras las horas pasaban, Jesús declaró, «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre». Juan 6:35. Milagros sobre milagros comenzaron a suceder. Los ciegos recuperaban la vista, los lisiados se levantaban, y los corazones se abrían de par en par ante el amor incondicional del Mesías. Deslumbrados, los aldeanos se miraban, una convicción común comenzaba a surgir entre ellos. «Es este el que los profetas anunciaron»,
el que vendría a restaurar Israel? La mujer que había encontrado la verdad en Jesús era ahora un eco viviente de su testimonio. Con cada transformación a su alrededor, ella danzaba en su corazón, consciente de que su propio cambio era la primera chispa en el fuego de un nuevo amanecer para su pueblo. Pero, al mismo tiempo, una inquietud surgía en su interior: ¿este es realmente el cumplimiento de las promesas?, pensaba. Sabía que el camino de Dios era misterioso y lleno de giros inesperados. Los discípulos, observando la escena, sentían que se desbordaba la obra de Dios. «Maestro, ¿no deberíamos apartarnos y seguir hacia otras ciudades?», preguntó uno de ellos, ansioso por regresar a la misión habitual. Jesús, con una mirada que desafiaba la lógica de la circunstancia, respondió: «La cosecha está lista, y los obreros son pocos». Mateo 9:37. Su respuesta llenaba de certeza y desafío a todos los que escuchaban. Mientras la tarde caía, Jesús continuaba su enseñanza, revelando secretos ocultos y hablando del reino de los cielos, un reino donde los últimos serían los primeros y los hambrientos serían saciados. Los corazones de los presentes palpitaban, unánimes en su deseo de experimentar la obra de Dios. El poder del Todopoderoso se manifestaba, y la promesa de un nuevo pacto se tejía en medio de ellos. ¿Quién podrá resistirse a este hombre?, pensaban, sintiéndose cada vez más intrépidos ante el asombroso poder de lo divino. Un retumbar en su interior les decía que algo monumental estaba tomando forma, y el eco de cada revelación dejaba un horizonte abierto a lo desconocido de sus propias vidas. Mientras Jesús finalizaba sus palabras, una nube de anticipación cubrió a la multitud. Miradas entrelazadas, el futuro brillaba con la posibilidad del cambio. ¿Qué más nos revelará Él en los días venideros, y cuál es el verdadero alcance de su plan divino?, susurraban entre ellos. Así, la promesa de Dios no solo se manifestaba en la tierra, sino que también resonaba en los corazones de aquellos que estaban listos para abrazar el misterio. El cumplimiento de las profecías puede estar más cerca de lo que imaginamos. Dejaron caer los susurros, abriendo las puertas a nuevas revelaciones que aún estaban por venir. A medida que la multitud se dispersaba, los ecos de las enseñanzas de Jesús flotaban en el aire como un perfume inconfundible. En sus corazones latía una nueva esperanza, una chispa de lo divino que resonaba con las palabras del Maestro. La mujer samaritana, testigo de su propia transformación, había regresado a su aldea, llevando el mensaje del cambio no solo a su familia, sino a cada rincón donde el desánimo y la desconfianza solían reinar. «Venid y ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo?», proclamaba con fervor ante quienes tuviesen oído para escuchar. Sus ojos brillaban con una llama encendida, un fuego que solo puede brotar de una revelación divina. Los aldeanos, con corazones inquietos y preguntas burbujeantes, comenzaron a buscar a Jesús de nuevo. Ya no eran simplemente un grupo desunido, cada uno de ellos venía impulsado por la promesa de la redención. Mientras caminaban hacia Él, lentamente el entendimiento empezaba a nacer. ¿Encontraremos en Él la verdad que hemos buscado toda nuestra vida? En la distancia, Jesús observaba su acercamiento. Su corazón se preguntaba por aquellos que estaban dispuestos a dejar atrás lo conocido. «Tratamos a los arrepentidos», pensó. ¿Quiénes se atreverán a dejar que el verdadero nombre de Dios resuene en sus vidas? La necesidad de su pueblo era innegable, y pronto las palabras del profeta Isaías resonaron en su mente: «No hay paz para los impíos», Isaías 48:22. Era su hora de revelar la paz verdadera, y así, cuando la multitud finalmente llegó, cansada pero fervorosa, Jesús les dio la bienvenida con brazos abiertos. «¿Creéis que yo soy el Mesías?», les preguntó, con un aire que entrelazaba amor y desafío. El murmuro que siguió fue casi palpable, un susurro de dudas mezcladas con curiosidad. Un hombre, alzando la voz, clamó: «Señor, si tú tienes la palabra de vida eterna, ¿por qué tardas en revelarnos el camino?». Y entre la multitud, la mujer que había encontrado esa misma respuesta levantó su mano: «Porque Él ha tocado mi vida, y sé que en Él hay luz y paz». Las palabras de la mujer hicieron eco en los corazones,
una conexión se tejió entre el pasado de incertidumbre y el futuro lleno de promesas. Jesús, viendo la fe que se levantaba entre ellos, comenzó a hablar nuevamente. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Mientras compartía, la energía en la atmósfera se intensificaba, cada palabra una invitación a la transformación, los corazones se llenaban de gozo y asombro, y mientras Jesús tocaba a uno y a otro, las vidas se transformaban con cada milagro, las cadenas de la tradición se rompían, y el Espíritu Santo empezaba a moverse sin reservas. Sin embargo, entre la multitud, algunos sabios del pueblo murmuraban entre sí, mostrando incredulidad y resistencia. ¿Acaso no sabemos quién es este? ¿No es el hijo del carpintero? Cuestionaban en sus corazones iracundos, pero Jesús no se detuvo ante sus dudas. Al hombre que jamás había visto la luz, le dijo, créeme, si crees verás la gloria de Dios. Juan 11:40. Las palabras reverberaron en el alma del hombre ciego, y al instante, la fe chocó contra la incredulidad, haciendo estallar la barrera que separaba lo humano de lo divino, como un río que rompe su cauce. La fe fluyó a través de la multitud y un clamor comenzó a levantarse: queremos creer. Muéstranos, Señor, el camino eterno. En el corazón de cada persona, una lucha comenzaba a gestarse, un dilema divino entre la seguridad de lo conocido y la promesa de lo desconocido. En ese instante, la promesa de Dios se hizo palpable: habrá un tiempo. Resonó en el aire, y las miradas se elevaron hacia Jesús, convenciéndose de que los frutos de la fe estaban al alcance de la mano. Mientras las sombras caían sobre la aldea, un nuevo amanecer se perfilaba en el horizonte, y la pregunta latente emergía en sus corazones: ¿quién es realmente este Jesús que cambia vidas y trasciende los límites de nuestras creencias? La multitud estaba lista para abrazar el misterio que se avecinaba, pues el camino hacia lo desconocido se abría ante ellos, revelando que el plan soberano de Dios era mucho más grande que lo que podían imaginar. Mientras la multitud se acomodaba, Jesús miró a cada uno de ellos, buscando las almas que anhelaban algo más que respuestas superficiales. En sus corazones, el clamor de una transformación resonaba, y el viento que soplaba en la colina parecía llevar consigo sus súplicas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28, proclamó, y las palabras cayeron como lluvia sobre la tierra árida. La gente, algunos con lágrimas en los ojos, sintió como la promesa de un alivio había llegado a su puerta. La mujer samaritana se movía entre ellos, avivando el fervor, una llama encendida por el encuentro con el Maestro. Sin embargo, entre la multitud, un fariseo se adelantó, con el rostro enrojecido de indignación. ¿Cómo puede este hombre salvarnos?, cuestionó, su voz desgarrando el aire ligado de esperanza. ¿No es solo un hombre de Nazaret, sin linaje que lo respalde? El murmullo de asombro en el aire se detuvo, como si la misma creación aguardara la respuesta de Jesús. Él, con una mirada que penetraba el alma, respondió con serenidad y autoridad: nadie puede venir a mí, si no lo trajere el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:44. La revelación de su misión trascendente dejó a muchos con asombro, mientras otros retrocedían, no dispuestos a reconocer la verdad ante ellos. La mujer, con una fe inmensa, sintió el llamado del Espíritu. Decidida a sostener la mirada de los que dudaban, se adelantó. Por favor, escúchame. Este hombre no solo me habló de mis pecados, sino que me reveló la fuente de agua viva que sacia el alma. He visto su gloria. Es el Mesías. Cada palabra de ella se convirtió en un eco de lo que había vivido, cada paso hacia Jesús una invitación a la salvación. Comenzaron a surgir testimonios entre la multitud. Algunos recordaban tiempos de desesperación, otros historias de sanación, todos habían sido tocados por el poder de su presencia. Sin embargo, no todos se rendían ante el mensaje de esperanza. El fariseo todavía se aferraba a su incredulidad. No podemos permitir que esta muchedumbre se deje llevar por ilusiones. La ley es nuestra guía, no la voz de un hombre. Sus palabras fueron como sombras que intentaban ahogar la luz del Evangelio,
pero mientras el discurso se intensificaba, una gran azote golpeó a la multitud, trayendo consigo un viento nuevo de convicción. Este es el tiempo, resonó en las profundidades de sus corazones. Y así fue que Jesús, al ver la ambivalencia de la situación, exclamó con autoridad: el que vino desde arriba es sobre todos, el que es de la tierra, terrenal es, y cosas terrenales habla, el que viene del cielo, este es sobre todos. Juan 3:31. Las palabras penetraron como un cuchillo, abriendo los corazones a la realidad del reino que estaba por manifestarse. Mientras la temperatura espiritual crecía, una multitud de almas comenzó a inclinarse, convirtiéndose en un clamor de fe. Los que habían venido en busca de respuestas empezaron a rendirse ante la verdad. Señor, queremos ser bautizados. Queremos seguirte, clamaban, y el cielo escuchaba. A pesar de la resistencia de algunos, el poder divino de Dios comenzaba a mover montañas de incredulidad. La mujer samaritana, temblando con emoción, sintió como su vida se tornaba parte del relato divino, mientras los ojos de sus hermanos comenzaban a abrirse. La sombra de la incredulidad retrocedía. Este es el tiempo, pensó en su interior, viendo cómo el plan soberano de Dios comenzaba a desplegarse ante sus ojos. Expulsados de las cadenas de tradición, los corazones se alineaban para formar una corazonada de avivamiento. Sin embargo, la inquietante pregunta se mantenía en el aire, resonando en cada mente: ¿estarán realmente listos para dejar atrás lo viejo y abrazar la nueva vida? La confrontación entre fe y duda se intensificaba, y con cada respuesta de Jesús el misterio del reino comenzaba a revelarse, porque aún no ha llegado el tiempo en que el Padre glorifique a su Hijo. Con el ocaso del día, el horizonte prometía un amanecer trágicamente hermoso, donde la incerteza comenzaba a encontrar forma. La multitud vibraba de expectativa, como el murmullo de un río desbordante en la alborada. Jesús, con una mirada penetrante, barría con sus ojos la vasta extensión de corazones ansiosos. Una fe fresca comenzaba a brotar entre ellos, transformando las vidas casi secas, como suelo sediento que finalmente recibió lluvia. Yo soy el pan de vida, proclamó Jesús, sus palabras flotando en el aire como fragancia celestial. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Resonaron ecos de aceptación y resistencia, cada alma en la multitud llevada al borde de una revelación. La mujer samaritana, tocada por la verdad que había escuchado en sus venas, se volvió hacia aquellos que la rodeaban. Este es el momento, murmuró, su corazón latiendo con ferocidad como si fuera el tambor de un ejército que se prepara para la batalla. Aquel que diciendo es el Mesías, me ha ofrecido vida. ¿No veis? No es un hombre ordinario. Escuchadlo. Pero el fariseo, endurecido en su ortodoxia, no cedía. Es solo un charlatán, una distracción que aparta al pueblo de la ley, bramó. Su voz chocó con el eco de las palabras de Jesús, como dos ejércitos en guerra, con sangre en su rostro. La mujer samaritana se enfrentó a él. Despertad. No habláis de cosas que no conocéis. Este es el tiempo de la revelación. Si él es solo un hombre, ¿cómo es que he sido liberada de mis cadenas? Su voz resonaba como un clamor de libertad, y su valor inyectó nueva vida en la multitud. Jesús observaba, el fuego de la verdad iluminando su mirada. De cierto os digo, que los que la buscan con un corazón sincero encontrarán la paz que tanto anhelan, afirmó, cada palabra un ancla en el tormentoso mar de dudas. Un murmullo sutil comenzó a sembrar esperanza en los corazones. Un hombre, de pie al fondo, levantó la voz. Yo he sido liberado de un espíritu inmundo. Este hombre no solo habla, él actúa. Si está entre nosotros, es porque ha sido enviado por Dios. Con cada testimonio, la voz de Jesús se elevaba, abriendo un camino hacia el reino. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Los que lo escuchaban, judíos y samaritanos, se miraban unos a otros, los signos de la resistencia comenzando a desvanecerse. El fariseo,
sintiendo cómo el aire se le escapaba, hacía una última ofensiva. ¿No se predicó la venida del Mesías en potencia y gloria? ¿Este hombre tiene vestigios de tal majestad? En ese instante, una sombra de duda casi eclipsó a la multitud, pero la mujer se lanzó hacia Jesús, su rostro lleno de convicción. ¿Quién más podría conocer mi corazón? Él ha encendido la luz en mi oscuridad. Es el prometido. El que hemos esperado. El cielo pareció abrirse en respuesta, y una voz conocida reverberó en el corazón de los presentes. La luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Cada palabra resonaba con poder y desafío, llevando a la multitud a un cruce decisivo entre la duda y la fe. A medida que la convicción se asentaba, el fariseo retrocedía, incapaz de sostener su amenaza ante la brillante verdad que florecía en aquel lugar. La palabra de Dios no se puede encadenar, clamó Jesús, su voz un eco eterno. Las almas, antes divididas, comenzaron a moverse en unidad, buscando a aquel que podía restaurarles. La mujer, viendo la transformación a su alrededor, sintió un fuego nuevo en su corazón. Su vida, una prueba viviente de la gloria de Dios, la hacía partícipe de un plan mayor que ella nunca hubiera imaginado. Mientras la multitud se unía, un murmullo emergió, potente y puro. Bautizadnos. Queremos ser parte de esta nueva vida, clamaron con fervor, abrazando la verdad que iluminaba sus corazones. Pero en lo profundo de cada alma, aún anidaba una inquietud: ¿qué vendrá después? Jesús, anticipando los pasos destinados, sonrió con una sabiduría eterna. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Y en ese instante, en el clamor de una multitud transformada, el horizonte se tambaleó con la promesa de lo que estaba por venir, un encuentro divino que llevaría su nombre, y el plan soberano de Dios comenzaba a tomar forma de una manera que jamás habían podido imaginar. La multitud, ahora un torrente de fervor y asombro, rodeaba a Jesús como un mar agitado por un viento fuerte. Las voces de los que pedían ser bautizados resonaban en armonía, y una nueva esperanza brotaba entre ellos, como un amanecer brillante que ahuyenta la oscuridad. La mujer samaritana, alzando su mirada hacia el Maestro, se sentía erguida en su fe renovada, como un roble que se aferra a la tierra. ¿Y qué haremos, Maestro? ¿Cómo podemos permanecer en este camino de luz?, preguntó uno de los fariseos que, desde la retaguardia, observaba con un brillo de incredulidad en sus ojos. Él se sentía a la vez amenazado y curioso, como si las antiguas escrituras que conocía se desmoronaran ante una revelación viva. Sed testigos de lo que habéis visto y oído, respondió Jesús con voz firme, pues pronto se desatará el poder de Dios en medio de vosotros. Hechos 1:8. Las palabras resonaron en los corazones de muchos. A través de su ministerio, Jesús había comenzado a abrir la puerta al pueblo de Samaria, un lugar que había sido ignorado y despreciado por los judíos. La mujer, sintiendo un nuevo impulso, se volvió hacia sus vecinos. Venid y ved. Hay un hombre aquí que ha cambiado mi vida. Ha revelado a mi alma el agua viva que no se agota. Él debe ser el Mesías. La multitud comenzó a tomar acción, los hombres y mujeres moviéndose hacia Jesús, sumidos en un deseo insaciable de conocerlo más. Entre ellos, la necesidad de redención se había convertido en un grito compartido. Hemos venido a creer en Él. Para que nuestras almas sean avivadas y nuestras vidas reconstruidas, clamaron con una voz a la vez suplicante y apasionada. Sin embargo, el fariseo, sintiéndose acorralado, trató de cerrar la brecha, su voz temblorosa de ira. Os estáis extraviando. ¿Qué saben los samaritanos de la verdadera adoración? Solo en Jerusalén debemos adorar. Juan 4:20. Condenó su propio clamor de fe a la sombra de su propia religión muerta, mientras la luz del verdadero Mesías irradiaba ante ellos. Entonces Jesús, sintiendo la tensión palpitar en el aire, levantó la mano para calmar tanto a la multitud como al crítico. La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.
Juan 4:23. Al oír eso, el murmullo de la multitud se amplificó, y muchos corazones comenzaron a rebotar con convicción. La mujer, movida por el fervor de su propia transformación, se arrodilló y exclamó: «Oh, Rabí, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. He visto tu gloria, y he sentido tu perdón». La multitud se unió en un clamor colectivo, cada uno buscando a Dios con todo su ser. Mientras tanto, un joven del grupo pensaba en los viejos profetas, recordando lo que se había dicho de la venida del Mesías. ¿No se decía que él sanaría a los quebrantados de corazón y vendaría sus heridas? Salmo 147, 3. La profecía se alineaba con la realidad, y el cielo parecía abrirse una vez más, dejando caer una lluvia de gracia, pero justo cuando la atmósfera se tornaba en un deleite profundo, una sombra oscura se movió entre la multitud. Algunos, llenos de dudas, comenzaban a murmurar entre ellos, y el fariseo, buscando aliados entre sus pares, reveló su decisión. Si este hombre es el Mesías, ¿dónde están sus grandes obras? La gloria de Dios no puede estar en un carpintero sin poder. El aire vibraba con la tensión del desacuerdo, mientras Jesús miraba con compasión a la multitud. El que no es contra mí, por mí es, y el que no recoge conmigo, desparrama. Mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Un silencio reverente se cernió sobre ellos, y Jesús, con un brillo de autoridad divina, se preparaba para desatar un nuevo capítulo en la historia de su pueblo. Lo que vuestro corazón anhela en verdad, yo estoy aquí para revelar. El plan del Padre va más allá de lo que imagináis. ¿Estáis listos para ver lo que está por venir? La pregunta que vendrá después reverberó con más fuerza que nunca, mientras la multitud, dividida entre incredulidad y ansias de verdad, se enfrentaba al umbral de lo desconocido. La historia de redención estaba a punto de alcanzar nuevas dimensiones, y el horizonte se iluminaba con la promesa de un nuevo pacto que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras las palabras de Jesús flotaban en el aire, un murmullo de esa expectativa palpable se extendía por la multitud. Algunos se miraban entre sí, llenos de esperanza, mientras otros, impulsados por la duda, retrocedían. Los ojos de Jesús reflejaban una profundidad que desafiaba la comprensión humana, y el peso de su presencia era tan real que parecía hacer vibrar la tierra misma. La mujer samaritana, consumida por el fervor de su encuentro con el Maestro, se levantó del suelo, su rostro iluminado por un ardor renovado. «Yo sé que tú eres el Mesías», proclamó con un fervor casi sobrenatural. La multitud, sintiendo la sinceridad de su declaración, se acercó aún más, sus corazones palpitando como un tambor ancestral de esperanza. Jesús, con misericordia, dirigió su mirada hacia el fariseo, que estaba detrás, agazapado en su hostilidad. En ese momento, las palabras del rabino resonaron con un eco revelador. Asegúrate, los que no comprenden el espíritu de la ley pueden perder de vista su propósito. La letra mata, pero el espíritu da vida. 2 Corintios 3:6. ¿Cómo puede ser? El fariseo respondió, incapaz de contener su desprecio. ¿Cómo ha de salvarse una nación despreciada y oprimida? Si no se conforman a nuestras tradiciones, ¿dónde queda la promesa de Dios? Jesús, sintiendo la oposición, inclinó levemente su cabeza en un gesto de compasión. ¿No habéis leído las palabras del profeta? No se me llamará más desamparada, ni a mi tierra, más desolada, sino que a ella se le llamará, mi consentida. Oseas 2:23. Las palabras de la profecía resonaron, convirtiéndose en la promesa viva que comenzaba a manifestarse. Más almas se acercaban, ansiosas ante la revelación del Mesías, y como un fuego que avanza, la multitud se volvía cada vez más fervorosa en su adoración. Jesús sabía que pronto se desatarían nuevos milagros, que el reino de los cielos empezaría a extenderse de maneras inesperadas. La historia contada a través de generaciones estaba a un paso de cumplir su destino. Lo que está escrito se cumplirá, dijo, con profunda certeza. La luz verdadera que alumbra a todo hombre está por manifestarse entre vosotros. Estoy aquí no solo para Samaria, sino para el mundo entero.
Habrá un tiempo en que no se adora en este monte, ni en Jerusalén, sino en cada lugar donde haya un corazón dispuesto. Juan 4:21, la mujer samaritana, con lágrimas de gozo, se volvió hacia el grupo que la rodeaba. Y tú, pueblo mío, el tiempo ha llegado. Él traerá nuestra redención, y no habrá lugar de desprecio, solo amor y gracia abundante. Venid y recibid el agua viva que nos transforma. Justo en ese instante, un poderoso viento sopló, como si el mismo cielo estuviera respondiendo a la fe que se encendía. Los rostros, llenos de anhelo, miraron a Jesús, y a su Around, en el centro de la escena, algo maravilloso comenzaba a brotar. Sin embargo, una sombra de incertidumbre recorrió la multitud, cuando algunos murmullos de críticos comenzaron a surgir de las sombras. ¿Quién es este que se atreve a redefinir la adoración? Su poder no es más que un fraude, se escuchó entre murmullos. Pero mirad, Jesús proclamó con una voz firme y resonante, ya se han cumplido los días de la oscuridad, y el día de la luz ha llegado. Ustedes verán los ciegos ver, los cojos andar, y aquellos que son huérfanos en fe, encontrarán un hogar en el amor del Padre. Isaías 61, 1, 2, al elevar sus manos hacia el cielo, la atmósfera se llenó de un palpable sentido de gloria. Pronto, la revelación del propósito de Dios comenzaría a desplegarse a través de su ministerio, y las promesas sobre las que habían esperado tantas generaciones estarían al borde de su cumplimiento. Y en este tiempo, concluyó, viendo el corazón expectante de la multitud, os revelaré la verdad que cambiará no solo a Samaria, sino al mundo entero. Porque, en verdad, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. Mientras esas palabras caían como lluvia sobre la tierra seca de la duda, la multitud sintió que un nuevo amanecer despertaba en sus corazones. Pero en el trasfondo, un oscuro susurro se alzaba, un nuevo desafío estaba a punto de formar parte del misterioso plan divino. ¿Estarían listos para enfrentar lo que está por venir? ¿Sería su fe suficiente para soportar las tempestades venideras? En la intersección de luz y oscuridad, el camino hacia la redención se estaba trazando, y el cielo aún guardaba secretos que solo se revelarían en el tiempo del cumplimiento del plan soberano de Dios. Mientras la multitud se dispersaba, la atmósfera vibraba con una nueva energía. La luz de la revelación comenzaba a iluminar más corazones, pero también surgían sombras de desafío. En cada rincón, algunos se sentían animados y llenos de fe, mientras que otros, comprometidos con la tradición, miraban con sospecha las palabras que salían de la boca de Jesús. La mujer samaritana, ahora transformada en un faro de esperanza, notó la inquietud entre aquellos que dudaban. El Maestro ha traído un nuevo pacto, pensó para sí misma, uno que no se limita a reglas externas, sino que palpita en el interior de cada corazón. Su espíritu ardía con la urgencia de compartir la buena nueva, convencida de que aquellos que escuchaban estaban siendo preparados para un cambio monumental. Sin embargo, un grupo de fariseos, un tanto aislados, comenzaba a agruparse, murmurando acerca de la influencia de Jesús. ¿Permitiremos que esta muchedumbre siga a este hombre?, decía uno de ellos, su voz llena de indignación. Su poder es una ilusión, y su enseñanza un desafío a la ley de Moisés. Cada palabra de duda que lanzaban se sentía como un golpe a los corazones que ardían en fe. Pero, al mismo tiempo, estimulaba una confrontación inevitable entre la fe y la incredulidad. Este hombre levanta a los caídos, y sana a los enfermos, interrumpió un interlocutor a favor de Jesús, recordando las innumerables sanaciones que habían sido testificadas entre la multitud. ¿Cómo podemos ignorar la obra que el Dios Todopoderoso ha realizado en él? Su comentario resonó con algunos, pero el fariseo, sagaz en su perseverancia, descalificó la afirmación: es un charlatán que se aprovecha de la desesperación de la gente. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un oro cálido, pero el aire estaba cargado de tensión. Jesús, consciente de la controversia que se cocía, levantó la voz. No he venido a cumplir la ley, sino a darla a conocer y a mostrarle su verdadero propósito, declaró, su mirada centrada en la multitud y, de un modo especial, en aquellos que disputaban.
No pueden poner vino nuevo en odres viejos. Esta metáfora, densa y profunda, desafiaba las estructuras que algunos habían construido. Aquellos que estaban atados a la ley sin comprender su espíritu, se resistían a aceptar la invitación a un nuevo nacimiento. La mujer samaritana, viendo la incertidumbre en los rostros cercanos, se acercó, sintiendo que debía actuar. «Escuchadme todos», exclamó, su voz retumbando con fervor. «Lo que ha hecho por mí este hombre, nadie más lo ha hecho. Él ha cambiado mi vida. En él encontré perdón y esperanza. ¿Qué más necesitamos para creer?». Su testimonio resonó fuerte, y la multitud comenzó a inclinarse hacia ella, unificando sus corazones bajo un mismo clamor. Sin embargo, el fariseo no cedía. «¿Y tú, mujer? ¿Quién te crees para hablar de esta manera? Tu pasado te precede, y el pueblo sabe quién eres». En esa acalorada confrontación, el aire estaba cargado de temores y esperanzas colisionando. Pero la mujer, empoderada por el Espíritu, respondió con firmeza: «Mi pasado me ha traído hasta aquí, y ha sido transformado por su amor. No puedo callar lo que Él ha hecho por mí». Los corazones comenzaron a latir con intensidad a medida que la multitud empatizaba. Algunos empezaron a murmurar: «Si ella puede ser cambiada, ¿quién es Él, sino el Mesías deseado?». La tensión se convirtió en un puente hacia la fe para muchos, y la mirada del Maestro brillaba con una luz difusa mientras observaba el desenlace de su misión manifestarse. Entonces Jesús, con autoridad, lanzó nuevas palabras. «Cualquiera que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Juan 7:38. Esta promesa desató un nuevo fervor entre los presentes. Algunos comenzaron a anteponerse, sintiendo que la salvación era más que una posibilidad, era una realidad que se desplegaba ante ellos. Como un eco en un monte, surgieron preguntas de por qué todo esto debía pasar. ¿Qué significa esto para Samaria, y qué se hará con nuestras tradiciones? «Estamos listos para soltar la niebla del pasado», resonaban entre ellos. Al ver la incertidumbre en sus ojos, Jesús respondió suavemente: «En verdad, no se permite que el viejo cultivo habite con el nuevo. Lo que está por venir no es solo para ustedes, sino para generaciones que aún no han nacido». En lo más profundo de sus corazones, la multitud sintió como si un velo se levantara, dejando ver la grandeza de su plan. Mientras la luna se alzaba, su luz reflejaba las ansias no expresadas. La mujer, sintiendo el cambio, pensó en las palabras de Isaías, y una profunda convicción la cubrió. Estamos al borde de un avivamiento, y el Mesías está en medio de nosotros. Pero aún así, la inquietante pregunta permanecía: ¿estamos listos para el desafío de la fe que vendrá? Así, la escena se preparaba para revelar un nuevo capítulo, uno que resonaría en las páginas de la historia sagrada, donde el pueblo llegaría a conocer el significado pleno de la gracia. El panorama espiritual se estaba armando con una vibración palpable del cielo, y en el horizonte, los guiones de una verdad profunda comenzaban a esquematizar el gran plan soberano de Dios. ¿Cuáles eran los propósitos que se desatarían en los días por venir? Las luces de la fe y de la duda estarían por chocar, y el resultado marcaría el tiempo hacia la promesa eterna que les esperaba.